¿Cómo impacta? Paco, muy buenas noches, un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio. Mira, el primer impacto que hay que considerar es el impacto humano, el impacto de los trabajadores, de los verdaderos afectados junto con el público usuario. Tenemos familias, son más de 600, casi 700 familias que dependían de su empleo directo, que hoy quincena. ¿Cómo van a pasar la noche sin poder llevar ese recurso a sus casas para poder solventar los gastos familiares, de alimentación, tantos y de salud, que hay muchos casos? Es el primer impacto que tiene. El segundo impacto importante que hay que considerar es que todos los que trabajamos en el sector aeronáutico le debemos y tenemos un gran cariño, un gran aprecio, una gran agradecimiento a nuestro público usuario y que una vez más salió afectado. Pero el tercer afectado también es todos nosotros, toda la nación. ¿Por qué? Porque estos pillos, estos delincuentes de los empresarios ya huyeron del país y no van a enfrentar a la justicia, no quieren enfrentar a la justicia y nos dejaron una vez más, otra vez, un empresario rico con una deuda pública. Oye, estamos hablando de 7,000 millones de pesos de adeudos de Aeromar, tan solo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 522 millones de pesos que tenía que pagar esta noche y ya no lo logró, 100 millones de pesos a los trabajadores. ¿Cómo llegamos a esto, capitán? No es la primera vez, ya lo vivimos con el caso de Mexicana de Aviación, ahora empresarios, como tú los has dicho, pillos, huidos, malos manejos administrativos. ¿Cómo llegamos a esto? Evidentemente llegamos a esto porque no contamos con una buena política pública de Estado, una política aeronáutica de Estado que regule, porque recordar, mira, vamos a poner en un contexto real. Los aeropuertos, la infraestructura aeronáutica, nosotros los mexicanos somos dueños, porque tú y todos los que nos escuchan en este momento, quiero decirles que nosotros a través de los impuestos, ustedes a través de los impuestos, participamos para que el gobierno crea esta infraestructura, crea aeropuertos, haga todo el sistema aeronáutico, rutas, radares, todo esto que involucra al sector aeronáutico, y el gobierno federal, ya que lo tiene esta infraestructura, oferta una concesión federal para que llegue un empresario, lo ocupe, explote esta concesión federal, dé fuentes de empleo, cree ingresos para la federación, para la nación, pero faltó la supervisión. Pero no los Faltó vigilan, no los vigilan, capitán, nadie hace nada. Dejaron de pagar cuotas patronales. Ahí le diste al clavo, porque no tenemos una política aeronáutica de Estado. Si yo doy una concesión federal, ¿qué dice la ley? Que yo debo de vigilar que tengan administrativa, financiera, operativamente bien óptima esta concesión federal que se me ha otorgado y la tengo que supervisar y no la hemos supervisado. México es el peor país del mundo o de los peores países del mundo, no es el peor país del mundo para hacer aviación. Yo quiero nada más una memoria así rápidamente. En los últimos 20 años, ¿cuántas aerolíneas han iniciado, han crecido, han quebrado, se han ido? Mexicana, Click, Link, Alma, Taesa, Aviaxa, Aerocalifornia, Alegro, Azteca, tantas líneas que podemos mencionar, casi 20 líneas, y eso ha sido ¿por qué? Porque no ha faltado una verdadera política aeronáutica de Estado que supervise una autoridad. Oye, Y lo digo con toda humildad. claro. Oye, capitán, ahora que mencionabas esto, ¿cuántas líneas aéreas mexicanas quedan y ahora amenazadas por el tema del cabotaje? Bueno, evidentemente, justamente ahí quería llegar. Quedan 3 aerolíneas, pero también recordemos algo bien importante que ahorita que mencionas el tema del cabotaje. En el tema del cabotaje, recordarás que México éramos el segundo país del mundo hace poco con la aviación ejecutiva más grande que hay. Y me refiero a billetes privados, me refiero a taxis aéreos, me refiero a la aviación agrícola, me refiero a los helicópteros, a las ambulancias aéreas. Éramos el segundo, ya pasamos al cuarto, ante una ausencia de una política aeronáutica de Estado. Y fíjate, un servidor y los que llevamos involucrados en el sector aeronáutico,
al menos un servidor, llevo más arriba de 30 años involucrado aquí. He visto pasar presidentes, secretarios de comunicación, directores de la Agencia Federal de Aviación, de la antigua DGAC, de la dirección. Y te digo algo, nunca nos han llamado y los que hemos hecho industria, los que nos hemos dedicado a esto, hemos ocupado los puestos más altos a nivel mundial en cuestión aeronáutica y hacen leyes y no nos preguntan. Evidentemente les hemos dicho que esto que está sucediendo hoy se los hemos venido diciendo desde hace miles de años. Tenemos al menos en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores 20 años manifestando toda esta problemática. En verdad, una vez más, hago el atento llamado, escúchenos, hacen leyes absurdas como el cabotaje. Oye, déjame cerrar rápidamente con esto, no quiero desperdiciar la oportunidad de platicar contigo, capitán. Con todo esto que acabamos de mencionar, hay que agregar el tema de la calificación. Pues la calificación, pero hay algo importante. ¿Quiénes son los que están degradados de calificación? No son las aerolíneas, no son los aviones mexicanos, no son los trabajadores, no son los controladores, no son los pilotos, no son los mecánicos. El que está degradado a categoría 2 es evidentemente el Estado. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de supervisión. No lo digo yo, lo dice la autoridad que nos degradó. ¿Por qué te degrado, autoridad mexicana? Te estás degradado como país, te degrado a ti, autoridad, porque no has tenido la capacidad de supervisión que atiende a los más altos estándares a nivel internacional. Entonces, nosotros, las aerolíneas, los pilotos, nos atendemos a auditorías internacionales, adiestramientos internacionales, nos atenemos a una regulación nacional e internacional. Así es. Capitán, siempre un gusto platicar contigo, no de estos temas, lamentablemente no en estas condiciones, pero agradecido como siempre aquí en Mega Noticias. Muchas gracias, Francisco, y si me permites para terminar, lo que el país requiere no es cabotaje, es política aeronáutica de Estado en beneficio de todos los mexicanos. Sin duda, sin duda. Capitán, muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Cuídate mucho. El INE decidió negar 2 medidas cautelares, una de ellas contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por presunta promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña. Los hechos que ameritaron la denuncia tuvieron lugar en un evento político en Veracruz. Vocales distritales y locales